Bueno, hay fechas que marcan el calendario, ¿no? Días que celebramos o conmemoramos, pero que a veces, guardan bajo la superficie historias de una complejidad y un dolor difíciles de asimilar. Hoy nos vamos a sumergir en una de esas historias, una que une, fíjate, una de las batallas más desgarradoras de Sudamérica con una fiesta infantil actual en Paraguay. Hablamos de la batalla de Acostañú, librada el 16 de agosto de 1869. Fue un episodio, definitorio y terriblemente trágico dentro de la Guerra de la Triple Alianza. Lo que sacude, lo que nos obliga a mirar más de cerca, es que precisamente esa fecha, el 16 de agosto, se celebra hoy como el Día del Niño en Paraguay. O sea, ¿cómo es posible? Para entenderlo, vamos a explorar lo que ocurrió basándonos en crónicas y análisis que nos llegan a través de artículos del periódico paraguayo ABC Color y de BBC Mundo Mundo. Van a ser nuestras guías para intentar comprender esto. Efectivamente. El propósito de nuestra conversación de hoy es adentrarnos en los sucesos de Acostañú y, por extensión, en la brutalidad de esa fase final de la Guerra de la Triple Alianza. Buscamos comprender la escala del sufrimiento humano poniendo un énfasis especial y sensible en la experiencia de los miles de niños que se vieron envueltos. Queremos explorar cómo un evento tan traumático ha podido moldear la memoria y la identidad colectiva paraguaya hasta nuestros días. De acuerdo, vale. Vamos a desgranar esto. Empecemos por situarnos un poco. La Guerra de la Triple Alianza, 1865-1870. Un conflicto devastador. Paraguay contra, la alianza de Brasil, Argentina y Uruguay. Para agosto de 1869, después de 4 años de guerra, Paraguay estaba, al límite, prácticamente desangrado. Pero aún resistía, con el mariscal Francisco Solano López al mando. Así es, la situación era desesperada. Desesperada es poco, ¿no? Pocos días antes de Acostañú, en 12 de agosto, cayó Piribebuy. Era la tercera capital del país en ese momento, y la defensa fue, heroica hasta la temeridad. Las crónicas recogen la respuesta del comandante paraguayo Pedro Pablo Caballero. Cuando le exigieron rendirse, dijo algo como: «Estoy aquí para pelear y si es necesario morir, pero no para rendirme». Vaya, una declaración que ya te dice por dónde iban los tiros. Desde luego. Presagiaba la tragedia, ¿sí? Y los detalles de esa batalla, los que nos han llegado, son estremecedores. Reflejan el estado límite del ejército paraguayo. Hablan de cañones que, como no había munición, se cargaban con piedras, trozos de vidrio, arena, lo que fuera. Sí, con cualquier cosa que pudiera hacer daño. Es tremendo. Y hay relatos de mujeres luchando, codo con los pocos hombres que quedaban, arrojando tierra a los ojos de los soldados aliados para intentar frenarlos. Es la imagen de una resistencia total, sí, llevada a las últimas consecuencias. Pero claro, esa resistencia total tenía un coste humano altísimo. Altísimo. Los relatos sobre lo que pasó después de la caída de Piribebuy, como recoge ABC Color, son espeluznantes. Se habla de ejecuciones masivas de prisioneros. Algunos dicen que hasta 900 degollados. Violaciones. Madre mía. Y un acto de barbarie, especialmente cruel. El incendio del hospital de la ciudad. ¿El hospital? Sí. Con unos 600 heridos, médicos y enfermeras dentro, sellaron puertas y ventanas y le prendieron fuego. ¡Qué horror! Incluso se dice que quemaron el Archivo Nacional Paraguayo en plena calle. Son actos que nos hablan de una guerra que había perdido, cualquier atisbo de humanidad en ese punto. Es difícil imaginar ese nivel de brutalidad. ¿Cómo se llegó a ese extremo? ¿Qué significaba exactamente esa resistencia total para Paraguay en 1869? Pues significaba que el ejército regular paraguayo, el que había empezado la guerra, simplemente no existía. Había sido aniquilado. Para 1869, Paraguay recurría a levas masivas, ancianos y, sobre todo, niños y adolescentes. El historiador paraguayo Fabián Chamorro dice que ese año marca la entrada en lo que él llama guerra total. ¿Guerra total? Sí, un concepto donde la distinción entre combatiente y civil se difumina por completo. La guerra ya no era solo en el frente, afectaba a toda la población. La gente era movilizada o sufría las consecuencias directas de los combates, de la represión. Entiendo. Hay una frase terrible, atribuida por algunas fuentes al duque de Caxias, el comandante brasileño. Se dice que Caxias pudo llegar a sugerir al emperador Pedro II de Brasil que para ganar la guerra había que exterminar a toda la población paraguaya. Exterminar. Sí, matar hasta el feto en el vientre de la mujer.
una frase brutal. Aunque la orden oficial del emperador era capturar o matar a Solano López, esta supuesta frase, sea cierta o no, refleja la atmósfera de crueldad, de desesperación que había. Se percibía que la resistencia estaba tan arraigada que solo el aniquilamiento podía pararla. ¡Qué panorama! Con ese ambiente tan sombrío llegamos al 16 de agosto de 1869, a los campos de Acostañú. Aquí las cifras, aunque, varían un poco según la fuente, pintan un cuadro desolador, profundamente perturbador. Del lado paraguayo se calcula que había entre 3.500 y 4.000 combatientes. ¿Y su composición? Pues eso, mayoritariamente niños y adolescentes. ¿Niños? ¿De qué edades estamos hablando? Pues hablamos de edades que iban desde los 6 años, hasta los 15 años. La historiadora alemana Barbara Podhast encontró registros de niños de apenas 11 años. Junto a ellos quedaban unos pocos cientos de veteranos, quizás 500. Algunos dicen hasta 3.000, pero eran una minoría. Ya, y frente a ellos, una fuerza descomunal. Totalmente. El ejército brasileño, con el conde de Eu al mando, el yerno del emperador Pedro II, desplegó unos 20.000 soldados. ¿20.000? La disparidad era total, no solo numérica, 5-1 como mínimo. También en edad, experiencia y sobre todo armamento. Claro. Los niños paraguayos llevaban fusiles de chispa viejos, armas casi obsoletas, con un alcance de 50 metros. Sí, unos 50 metros, según Chamorro. Muy poco. Mientras la caballería brasileña usaba rifles Spencer de repetición, mucho más modernos, letales, con un alcance de más de 500 metros. Vamos, que era, desde cualquier punto de vista militar, una masacre anunciada. No había opción. Los relatos de la batalla en sí son desgarradores. Duró varias horas, quizá entre 6 y 10, una eternidad para una lucha tan desigual. Hay detalles que cuesta procesar. El artículo de ABC Color menciona una versión que dice que a los niños les pusieron barbas postizas. ¿Barbas postizas? Sí, hechas de crin o de choclo, para que parecieran mayores, para intentar dar miedo al enemigo. Vaya. Aunque el historiador Chamorro, en la BBC, duda de esto. Dice que con la urgencia, el caos, probablemente no hubo tiempo para eso. Tiene sentido. Lo que sí parece más seguro es que muchos llevaban palos que simulaban ser fusiles, simplemente para aparentar más armas. Es la imagen de la desesperación absoluta, ¿verdad? Intentar suplir la falta de todo con apariencias. Pero la realidad del combate fue brutal. Brutal es quedarse corto. El periodista brasileño Julio José Chiavenato, en su libro Genocidio Americano, La Guerra del Paraguay, describe escenas que hielan la sangre. Habla de niños de 6, 7, 8 años, completamente aterrados en medio de la batalla, que se aferraban llorando a las piernas de los soldados brasileños, suplicando piedad. Uf. Y eran degollados en el acto. Es una imagen que resume la crueldad extrema a la que se llegó. Tremendo. Sin embargo, fíjate, incluso en medio de esa carnicería, hay testimonios que añaden matices. El propio general brasileño Dionisio Cerqueira, que estuvo allí, escribió en sus memorias sobre la impresión, la pena que les daba ver a tantos soldaditos heridos. Citaba a sus hombres diciendo que no daba gusto pelear con tanto niño. Claro, me imagino. Pero a la vez, Cerqueira reconocía la increíble valentía de esos niños. Cuán valientes eran para el fuego los pobres niños. Parece una mezcla de compasión y asombro. Incluso hay relatos no recogidos por Podhast que dicen que muchos de estos niños, aunque estuvieran heridos, no lloraban. Exacto. Mostraban una entereza que es casi inconcebible, una especie de aceptación estoica del sufrimiento. Impactó a los propios enemigos. ¿Cómo se interpreta eso? Esa mezcla de vulnerabilidad extrema y aparente fortaleza. Es una de las grandes preguntas que deja Acostañú. ¿Pudo ser una mezcla de disciplina militar inculcada a la fuerza, el miedo que paraliza, o quizá una manifestación de ese espíritu de resistencia colectiva? No podemos saber seguro qué pasaba por la mente de esos niños, pero su comportamiento dejó una marca imborrable. Y la tragedia no acabó con el último disparo. Hay un episodio final especialmente oscuro, atribuido por varias fuentes, como la que cita ABC Color, basada en Chiavenato, al conde de Eu. Ajá. Se dice que al caer la tarde, cuando la lucha ya había parado y las madres salían de los bosques a buscar a sus hijos, entre muertos y heridos,
el conde de Eu ordenó prender fuego al campo de batalla. ¿Prender fuego? ¿Con los heridos allí? Eso dicen. El objetivo habría sido quemar vivos a los niños heridos que aún agonizaban, y con ellos a las madres que intentaban rescatarlos. ¿Qué barbaridades? Algunas fuentes recuperan incluso la supuesta frase de Caxias, la de matar hasta el feto, como justificación de esa orden final. Bueno, hay que decir que este último episodio es objeto de debate entre historiadores. Algunos creen que es una exageración posterior. Ya. Pero su sola mención en las narrativas ya subraya la percepción de una crueldad sin límites por parte de los vencedores. Es como el clímax del horror. Después de algo así, la pregunta es inevitable. ¿Cómo y por qué había tantos niños luchando ahí? Exacto. Más allá de la falta obvia de hombres adultos, hay otras explicaciones. ¿Fueron enviados allí a propósito para algo más? Es una cuestión compleja y dolorosa. La explicación más directa es la que decíamos, el agotamiento demográfico de Paraguay. No quedaban hombres. Pero hay otras interpretaciones. Bárbara Podhast sugiere que esta fuerza infantil, con los pocos veteranos, pudo usarse tácticamente como una especie de barrera humana. ¿Una barrera humana? Sí. Su sacrificio, su resistencia desesperada, aunque militarmente inútil, serviría para ganar tiempo. Tiempo precioso para que el mariscal Solano López y lo que quedaba de su gobierno y ejército escaparan hacia el norte. Y de hecho, López escapó ese día. Exacto, logró escapar. También es importante entender el concepto de pueblo en armas, que Podhast aplica a Paraguay. A diferencia de los ejércitos europeos, el ejército paraguayo dependía muchísimo del apoyo logístico de mujeres y niños. Transportaban cosas, cuidaban heridos, mantenían comunicaciones. Formaban parte de la estructura, digamos. Eso es, integralmente. Aunque no necesariamente como combatientes de primera línea. Lo trágico de Acostañú es que esa función de apoyo se rompió. Ante la desesperación total, los niños fueron empujados a la línea de fuego, a combatir directamente, en una situación imposible. Dejaron de ser la retaguardia para convertirse en carne de cañón. Y aquí es donde la historia da un giro aún más sorprendente, y nos acercamos al núcleo de la paradoja. ¿Cómo se procesa una masacre de niños como esta? ¿Cómo se recuerda? Hay una frase atribuida a Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, que era presidente de Argentina en ese momento. Ajá, uno de los aliados. Exacto. Una frase brutalmente honesta. Si hemos vencido, fue porque hasta los niños paraguayos hemos matado. Esa frase es tremenda. Encapsula la victoria pírrica y la mancha moral que fue Acostañú para los aliados. Es un reconocimiento implícito de que se ganó a un coste humano inaceptable, cruzando una línea sagrada, la protección de la infancia. Refleja quizá una mezcla de justificación y vergüenza por parte de uno de los líderes de la alianza. Y sin embargo, a pesar de esto, o quizá justo por la magnitud del sacrificio, en Paraguay la percepción de Acostañú es... Completamente. Lejos de ser un recuerdo vergonzoso de derrota, de victimización, se ha convertido en uno de los pilares del heroísmo nacional. Las fuentes que hemos visto, como ABC Color, insisten en que no hay nada igual en la historia militar mundial. Un ejército casi entero de niños plantando cara a un enemigo superior. Sí, se ve como el epítome del valor y el sacrificio por la patria. Es increíble. Es que la narrativa que se construye en Paraguay, sobre todo después de la guerra y en el siglo XX, resignifica la masacre. Transforma a las víctimas en mártires heroicos. El hecho de luchar hasta el final, aun siendo niños, se interpreta no como una locura o una crueldad impuesta, sino como la máxima expresión del patriotismo, de la resistencia del pueblo paraguayo frente a la agresión. Es una narrativa muy poderosa que busca extraer orgullo y fortaleza de la tragedia más absoluta. Y esa narrativa de heroísmo es la que conecta directamente con la decisión de convertir el 16 de agosto en el Día del Niño. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se formaliza? Se formaliza en 1948, con un decreto del gobierno paraguayo. Y el texto de ese decreto, citado por la BBC, es muy claro en sus intenciones. Buscaba explícitamente fomentar por todos los medios la difusión e intensificación del sentimiento nacionalista por los grandes recuerdos del pasado. Ah, o sea, lo dice claramente. Claramente. Y educar a la niñez paraguaya en el culto del más acendrado patriotismo. ¿Y cuál era el ejemplo máximo de ese patriotismo a inculcar? Pues precisamente
la memoria de los niños mártires de Acostañú. O sea que la elección de la fecha no fue para nada casual. Fue una decisión deliberada para usar esa memoria específica con fines nacionalistas y educativos. Totalmente deliberada. La guerra de la Triple Alianza en general y episodios tan extremos como Acostañú se convirtieron en lo que Bárbara Podjas llama la piedra fundamental del nacionalismo paraguayo del siglo XX. Piensa que el país estaba devastado, humillado, la población masculina casi exterminada. Necesitaban símbolos poderosos para construir una identidad nacional fuerte. Claro. Y la narrativa del heroísmo frente a la adversidad, del sacrificio supremo, cumplió esa función. Acostañú era el ejemplo perfecto. ¿Y esto se aplicó en la propaganda, en la educación? Sí, Fabián Chamorro menciona cómo los textos escolares paraguayos, después de 1948, usaban la historia de Acostañó para inculcar el espíritu militar, el deber patriótico en los niños. Hay un ejemplo muy gráfico que cita Chamorro, un diálogo inventado en un libro escolar. Un niño ve un desfile militar y le dice a su padre: «Papá, quiero ser soldado». Y el padre responde: «Vos ya sos un soldado». La identificación del niño paraguayo con los niños de Acostañú era directa. Entiendo la lógica histórica, la lógica nacionalista, pero mirándolo desde hoy es inevitable sentir una tensión, ¿verdad? Celebrar el Día del Niño, un día que asociamos con la inocencia, los juegos, los regalos, precisamente en el aniversario de una masacre infantil tan terrible. Esa es la gran paradoja que pervive hoy. Por un lado, el 16 de agosto es, para la mayoría de los paraguayos, un día festivo, dedicado a la infancia, con lo que eso implica hoy en día. Por otro lado, el origen histórico de esa celebración es, como dijo Chiavenato, el símbolo más terrible de la crueldad de esa guerra. Vaya dualidad. Es una dualidad compleja, sí. Conviven la alegría de hoy y el peso de una memoria traumática que ha sido resignificada. Muchos paraguayos son conscientes del origen, pero la celebración ha adquirido como vida propia. Entonces, si intentamos recapitular un poco, ¿qué nos llevamos de esta exploración? Hemos recorrido la brutalidad extrema de la guerra de la Triple Alianza en su fase final, con Acostañú como ejemplo máximo. Hemos visto el sacrificio inconcebible de miles de niños paraguayos lanzados a una lucha totalmente desigual. Sí. Hemos repasado los detalles espeluznantes del combate y esa posible culminación terrible con el incendio del campo. Y hemos analizado el complejo legado de todo ese horror. Acostañú es, objetivamente, un símbolo de sufrimiento atroz, de victimización infantil llevada al extremo, pero a la vez, dentro de la construcción nacional paraguaya, se ha transformado. Es un emblema de heroísmo indomable, de resistencia hasta la muerte. Una transformación que cristaliza de forma sorprendente y quizás chocante desde fuera, en la elección del 16 de agosto como Día del Niño. Exacto. Vinculando para siempre la celebración de la infancia con el recuerdo de su martirio. Ha sido un recorrido intenso, por un capítulo oscuro y complejo de la historia. Queremos agradecer la atención prestada a este análisis de un evento que sigue resonando claramente en la memoria colectiva de Paraguay. Y como reflexión final, quizá podríamos dejar una pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo gestionamos como sociedades el recuerdo de eventos tan traumáticos? Eventos donde el heroísmo y la victimización extrema se funden de manera inseparable, sobre todo cuando los protagonistas son niños. ¿Qué implicaciones tiene conmemorar una masacre a través de una celebración infantil? Nos habla de las maneras, a veces contradictorias, a veces dolorosas, en que las comunidades intentan procesar, dar sentido y convivir con las heridas más profundas de su pasado.